Cuando vi a esos albañiles sosteniendo sus herramientas duras, no pude contenerme. Hola, soy Vania, tengo 42 años y voy a contarles cómo terminé involucrándome con 3 albañiles. Siempre fui controladora y durante años estuve al lado de mi esposo Walter, quien construía su imperio en la construcción civil. Él era detallista, pero a los 50 decidió desacelerar y me dejó los negocios a mí. Acepté esa responsabilidad con orgullo. Me encantaba visitar las obras, hablar con ingenieros y ver crecer los edificios, pero sabía que esta nueva fase traería desafíos. Un día, decidí hacer una visita sorpresa a una construcción grandiosa. Llegué temprano, el olor a cemento y el ruido de las herramientas eran como música para mí. Al caminar por el lugar, vi a 3 albañiles jóvenes, alrededor de 25 años, con cuerpos bien definidos, resultado del trabajo duro. Estaban tan concentrados en su trabajo, pero en cuanto notaron mi presencia, sentí todas las miradas sobre mí. Como siempre, mantuve la postura, pero pronto escuché a uno decir: «Mira quién llegó». Otro soltó una sonrisa maliciosa y aunque el tercero solo rió, parecía estar de acuerdo. Mi corazón se aceleró, pero no era rabia, era una excitación que no sentía desde hacía tiempo. Tenía nostalgia de esa adrenalina, ya que Walter no me ofrecía más eso. Fingí no escuchar nada y salí de la obra, pero esas palabras siguieron resonando en mi cabeza. No era común verme como un deseo, especialmente por hombres tan jóvenes. Walter y yo teníamos una relación estable, pero la pasión se había apagado. Esos comentarios, aunque inapropiados, reavivaron una llama que creía extinguida con mi marido. En los días siguientes encontré 1000 excusas para volver a aquella construcción. En realidad, lo que quería era ver de nuevo a esos 3 musculosos, sentir las miradas y escuchar los susurros sobre mí. Estaba probando sus límites. Al principio mi acercamiento fue sutil. Comencé a vestirme de manera más provocativa, eligiendo ropa que resaltaba mis curvas, pero sin perder la elegancia. Usaba tacones que me hacían sentir poderosa. Era como un juego de poder y seducción, y estaba decidida a llegar hasta el final. Una de mis tácticas favoritas era dejar caer algo accidentalmente, un papel, un bolígrafo, cualquier cosa que me diera la excusa para agacharme frente a ellos. Sabía que me mirarían y sentía esas miradas pesando en mi piel. Cada movimiento estaba planeado para atraer su atención. Cuando me levantaba, me aseguraba de ajustar mis pantalones o mi blusa, estirando la tela como si estuviera arreglando algo que ni siquiera estaba fuera de lugar. Los piropos susurrados se volvían más atrevidos con cada visita. Sabían que estaba escuchando, pero nunca se acercaban directamente. Era como si todos supiéramos, pero nadie quisiera ser el primero en arriesgarse. La adrenalina, sabiendo que todo ocurría mientras trabajábamos, hacía que todo fuera aún más emocionante. Así que en una mañana especialmente calurosa, decidí que era hora de actuar. Llegué a la obra antes de lo habitual, antes de que los otros empleados comenzaran a aparecer. Los 3 estaban allí, como esperaba, organizando las cosas para el día. Cuando me vieron, noté que sus expresiones cambiaron, estaban curiosos sobre por qué estaba allí tan temprano. No dije nada, solo hice un gesto con la mano, pidiendo que me siguieran a un área más apartada, un rincón del galpón que raramente se usaba. Allí, entre pilas de materiales y equipos, había un refugio escondido de las miradas curiosas. El ambiente estaba caliente con un fuerte olor a cemento, pero nada de eso importaba, lo que sentía en ese momento superaba cualquier incomodidad. Cuando llegamos, me detuve y me di la vuelta. Vi en sus ojos que entendían lo que estaba sucediendo, pero todavía había un temor. Para romper el hielo, les pregunté qué pensaban de la patrona. Uno de ellos respondió que era inteligente, que pagaba bien y era agradable, pero rápidamente fui más directa y pregunté qué pensaban de mí mientras daba una vuelta. Estaba claro que las insinuaciones y provocaciones nos habían llevado hasta allí. Uno de ellos dijo: «Usted es realmente diferente, doña Vania. Ni las mujeres que veo en las fiestas son tan buenas como usted». El otro concordó elogiando mis curvas, diciendo que eran de otro mundo. El tercero, con la mano en la herramienta, parecía nervioso, como si algo estuviera a punto de suceder en ese rincón aislado. La tensión, la excitación y la adrenalina en el aire eran palpables. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno, pero en ese momento, nada de eso importaba. Era como si toda mi vida me hubiera llevado hasta ese instante. Me sentía más joven, recordando los días de la universidad, cuando hice muchas travesuras.
Los 3 albañiles a mi alrededor estaban claramente excitados, pero un poco ansiosos, como si no creyeran del todo en lo que estaba sucediendo. Sin embargo, el deseo en sus ojos hablaba más alto que cualquier duda. Ya había decidido que ese juego de provocaciones había llegado donde quería. El primero en acercarse lo hizo con una mezcla de timidez y audacia. Su mano tocó mi cintura suavemente, casi como si pidiera permiso. Yo, siendo una mujer madura, dejé que él liderara, sabiendo que esa era la aprobación que quería. Eso fue suficiente para romper cualquier temor que pudiera existir entre nosotros. Los otros 2 rápidamente siguieron su ejemplo, acercándose y tomando cada uno un lado de mí. Nunca había estado con 3 así, era mi primera vez. La sensación de tener esas 3 presencias masculinas tan cerca, tan jóvenes y llenas de excitación, era incomparable. Durante años fui la esposa devota, la mujer que sostenía el hogar mientras mi marido construía su imperio. Ahora, con Walter alejado de los negocios, la responsabilidad estaba en mis manos. Pero esta nueva fase trajo una necesidad de reconquistar mi poder de maneras que nunca había considerado antes. Y allí, en esa construcción, rodeada de esos jóvenes, encontré la válvula de escape perfecta. La proximidad de ellos, el toque de sus manos robustas en mí, cada gesto parecía cargar una excitación que me hacía temblar. Me entregué a esa sensación, dejando que las cosas sucedieran naturalmente, sin la necesidad de palabras. Uno de ellos, el más audaz, bajó la mano por el lado de mi cuerpo, explorando mis curvas con una confianza que ni siquiera esperaba. Cerré los ojos, concentrándome solo en lo que estaba sintiendo. Ser el centro de atención de todos ellos, para una mujer que siempre tuvo el control, era una experiencia de ser deseada de manera tan explícita, casi primitiva. Era como un elixir de vida, algo que quería para siempre. El segundo albañil, al darse cuenta de que estaba actuando como ellos querían, se acercó por detrás, sus labios rozando levemente mi cuello. Me estremecí y no pude evitar un leve suspiro de placer. Me sentí viva de una manera que no había experimentado en años. Como mencioné, hacía cosas así solo en la universidad, y eso ya fue hace 20 años. Cada toque y movimiento de esos 3 era una confirmación de que aún tenía poder, no solo en los negocios, sino sobre los deseos de los hombres a mi alrededor. El tercero era más tímido, hasta que finalmente tomó valor para participar. Sus manos, las más ásperas del trabajo duro, transmitían una fuerza que encontraba excitante. Se movían a mi alrededor con una coordinación casi perfecta, como si ya lo hubieran hecho antes. Era un juego de seducción donde yo era la pieza central, pero ellos también desempeñaban sus papeles a la perfección. La tensión del riesgo de ser descubiertos aumentaba la adrenalina en mis venas. Sabía que si alguien nos encontraba, podría ser el fin de todo. Walter aún tenía una fuerte presencia en la ciudad, y un escándalo como este podría arruinar no solo nuestro matrimonio, sino también mi carrera y mi vida. Sin embargo, en ese momento, todas las consecuencias parecían lejanas. Lo que importaba era la sensación de ser adorada y deseada por varios hombres a la vez. Cada gesto, cada toque, cada susurro alimentaba un fuego dentro de mí que ni siquiera sabía que aún existía. La ropa comenzó a ser desabotonada lentamente uno a uno, mientras sus ojos seguían cada movimiento, casi sin parpadear, como si el simple acto de exponerme fuera todo para ellos. Sentía el calor de sus cuerpos acercándose, pegándose al mío, creando una atmósfera cargada de deseo y pasión. Mi corazón latía rápido, no solo por la situación, sino por el poder que tenía sobre esos hombres, incluso mientras me entregaba a todo esto. Era yo quien estaba en control, al final, ellos dependían de mi aprobación y mi voluntad. La ropa cayó al suelo, mezclándose con el polvo de la obra, como si también formara parte de ese escenario. No estaba preocupada por nada, mis manos exploraban sus cuerpos con la misma curiosidad con la que ellos exploraban el mío, descubriendo músculos que mi marido, lamentablemente, no tenía. Saboreaba cada momento, dispuesta a explorar a cada uno de ellos al máximo. El tiempo parecía haberse detenido en ese rincón aislado de la construcción, no había más sonido de martillos o máquinas, solo el ruido de nuestras respiraciones y susurros de placer. Pero por más abrumador que fuera, la realidad comenzó a infiltrarse en mi mente. La conciencia de que eso no podría durar para siempre pesaba, sabiendo que pronto tendríamos que volver al mundo real, donde yo era la jefa y ellos, solo empleados. Estaba decidida a aprovechar cada segundo antes de que la burbuja estallara. Cuando finalmente terminamos, todos sabíamos que lo que habíamos hecho era un secreto que debíamos mantener a toda costa.
La adrenalina aún corría por mi cuerpo, y por un momento quedé en silencio, absorbiendo todo lo que había sucedido. Sabía que eso no era el fin, sino el comienzo de algo que podría cambiarme completamente. Esa experiencia era todo lo que necesitaba para sentirme viva nuevamente, para volver a levantarme no solo como esposa, sino como mujer. En los días siguientes, la memoria de ese encuentro en el galpón no salía de mi mente. Las miradas que intercambiábamos, cargadas de segundas intenciones, me hacían revivir ese momento. Era como si tuviera un hambre insaciable que apenas podía contener. La vida que llevaba con Walter, por más estable y cómoda que fuera, parecía pálida en comparación con la intensidad que experimenté con esos 3 hombres. Su mirada parecía decir que nuestro próximo encuentro sería aún más intenso. Sabía que teníamos que ser cuidadosos y que no podíamos repetir lo que había pasado tan pronto, pero la atracción era irresistible. Así que planeé todo con aún más cuidado. Elegí un viernes por la tarde, cuando la obra estaría más vacía, la mayoría de los trabajadores ya se había ido y el lugar estaría tranquilo. La emoción de saber que estábamos a punto de hacer algo prohibido de nuevo era indescriptible. Llegué más temprano, usando un vestido ajustado y corto que mostraba todo. Cuando finalmente los vi, noté la mezcla de deseo y sorpresa en sus miradas, como si no pudieran creer que realmente había vuelto. Hice un gesto para que me siguieran al mismo galpón. «Vamos a matar esta nostalgia», comentó uno de los albañiles con esa voz ronca y grave. Respondí que había vuelto solo para eso, bromeando que una buena jefa siempre incentiva a sus empleados. El primer albañil, siempre el más atrevido, comenzó a bajar la mano por mi cuerpo, subiendo lentamente mi vestido y revelando mis piernas. Me sostuvieron con firmeza, como si fuera un premio a compartir, y cada uno parecía decidido a dejar su marca en mí. Me sentí más viva que en años y sabía que por más peligroso que fuera, no podría dar marcha atrás. Cuando finalmente nos separamos, volví a casa. Encontré a Walter, como de costumbre, sentado en la terraza con un libro. Sonrió al verme y yo le devolví la sonrisa, pero mi corazón estaba en conflicto. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero era tan adictivo que no podía imaginar mi vida sin esas experiencias. Me senté a su lado, tomando su mano, y aunque él no sabía nada, mi fuego seguía encendido. Fui a la habitación y terminamos el día juntos como siempre. Pero con el tiempo me di cuenta de que ninguno de los 3 albañiles estaba más en la obra. Cada uno se había especializado en un área diferente. Como toda buena jefa, me alegré por su éxito, pero también me sentí triste por no tener ese lazo más cercano. Mi corazón estaba dividido entre la felicidad y la nostalgia. Aprendí a contentarme con otras cosas, ya que la edad estaba llegando y no podía arriesgar mi matrimonio después de tanto tiempo con Walter. Si te gustó este relato de infidelidad, deja tu like y suscríbete al canal.